Bien, vamos a seguir el vídeo 2 de la antología del siglo de oro. Entonces hoy nos vamos a dedicar a la parte de la métrica. Un tema puede ser principales tipos de estrofas, composiciones, series poéticas y versos de la poesía italianizante. Para empezar, decir que tenéis que distinguir entre lo que es una estrofa. Una estrofa es un número de versos, un conjunto de versos que sirven para formar un poema, algo más grande. Una composición, cuando decimos composición poética, es el poema, es decir, ya todo el poema. Por ejemplo, un soneto es un poema, mientras que es una composición poética, mientras que un cuarteto o un terceto es una estrofa, porque es lo que sirve para formar la composición poética. Una serie poética es una serie indeterminada de versos, por ejemplo, sería un romance, sería una silva, y esto es muy importante que veáis la diferencia, estrofa, composición o serie poética, ¿de acuerdo? Bien, entonces, también que digáis como introducción que todas estas estrofas vienen de la lírica culta. ¿Por qué? Porque tienen origen italiano, Entonces, origen italiano, pero de lírica culta, no de lírica popular o tradicional, como sería de la Edad Media. Este origen italiano o italianizante, que se puede decir, lo introduce sobre todo Garcilaso y Boscán, dejando de lado la lírica de tipo tradicional, que era la de versos octosílabos. Ahora, con la introducción del verso endecasílabo, se van a formar nuevas composiciones. Sí decir de todas formas que esta lírica culta se introduce en el Renacimiento, mientras que en el Barroco supone una vuelta a la lírica tradicional. En el Barroco sí que vamos a ver letrillas, romances, es decir, de nuevo el verso octosílabo o el verso de arte menor. Vamos a ver estas estrofas, composiciones, etc. Para empezar, el cuarteto. El cuarteto es una estrofa de 4 versos octosílabos, de 4 versos en decasílabos, perdón, esto lo tengo mal, de 4 versos en decasílabos, de rima consonante y abrazada. Tenemos A, B, B, A, A, B, B, A. Y esta sirve para formar el soneto, porque un soneto tiene 2 cuartetos. Esta rima abrazada y consonante siempre es fija, ¿veis? A, B, B, A, B, B, A. Recordad, 4 versos en decasílabos. El terceto es una estrofa de 3 versos en decasílabos. Ahora la diferencia es que tenemos 3 versos en decasílabos, también de rima consonante y con una combinación que podemos decir que es variable, que es un poco a gusto del poeta, porque podemos tener CD, CDC, es decir, puede entrar 3 rimas más, CDE, o mantener 2, CD, DC, etc. Y sirve para formar también el soneto. Cuando la rima es encadenada, se trata de tercetos encadenados, es decir, si yo tuviera A, B, A, B, C, B, C, D, C, es decir, el del medio sirve para formar el siguiente, tendríamos tercetos encadenados que se utilizan en elegías, epístolas y sátiras. Vamos, por tanto, al soneto. El soneto es como la gran estrella de esta métrica. Composición poética de 14 versos en decasílabos que consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. Rima fija en los cuartetos, consonante y abrazada, A, B, B, A, y variable en los tercetos. De manera que, por ejemplo, tenemos A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, E, D, E. Vamos a ver, por ejemplo, la del soneto 23 de Garcilaso. Si os tocase analizar, veis, tendríamos los cuartetos siempre es igual, A, B, B, A, B, B, A. En cambio, aquí tenemos C, D, E, D, C, E. Fijaos, primavera, airado, cumbre, helado, ligera, costumbre. Primavera, que sería C, rima con ligera, por tanto, primavera ligera le ponemos C. Airado, rima con helado, por lo tanto le vamos a poner D. Y cumbre rima con costumbre, entonces vamos a poner E. Por tanto, fijaos que tenemos C, D, E, D, C, E. Probadlo y veréis cómo sale, porque es muy importante que aquí no os equivoquéis. Bien, entonces veamos ahora, por ejemplo, la octava real. La octava real es una estrofa, mientras que el soneto, veis, era composición poética, es decir, poema. La octava real es una estrofa.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser parte de unas églogas. Por ejemplo, Garcilaso la utilizó en su égloga tercera, es decir, una sucesión de octavas. Son 8 versos endecasílabos que acaban en un pareado, es decir, que tendríamos A, B, A, B, A, B, C, C. Recordad, se va como alternando A, B, A, B, A, B y luego C, C. Acaba en este pareado. Es una estrofa épica, sobre todo para las descripciones, para el descriptivo. Vamos a ver, por ejemplo, en La vida es sueño. Puede servir para formar la canción, ¿veis? Boscán introdujo la octava en español con su poema Octava rima. Y Garcilaso la utilizó, como he dicho, en la égloga tercera. Bien, vamos a ver la lira. La lira es muy importante porque nos aparecen varias composiciones de la antología. Es una estrofa, recordad, es una estrofa de 5 versos que combina endecasílabos, es decir, 11 sílabas, con heptasílabos, 7 sílabas, con el siguiente esquema: 7 A minúscula, 11 B mayúscula, 7 A minúscula, 7 B minúscula, 11 B mayúscula. Recordad que las mayúsculas se ponemos la letra minúscula cuando es arte menor, que es hasta 8 sílabas, y si ya es de 9 sílabas o más, es arte mayor, y entonces le ponemos la letra mayúscula. Entonces aquí sería, como veis, 7, pues ponemos la A minúscula, sería 7, 11, 7, 7, 11. Bien, decir aquí que la inventó el poeta italiano Bernardo Tasso en sus rimas, pero lo que pasa es que él no las llamó liras, las llamó rimas. Entonces será Garcilaso de la Vega, en la lírica española, en realidad el que introduce esta estrofa, porque la introduce en la Oda a la Flor de Nido, que la compuso cuando se hallaba en Nápoles, en 1532-1536. Esta estrofa tomará el nombre del término lira justamente porque aparece en el primer verso del poema, de la Oda a la Flor de Nido. Porque fijaos que la primera lira dice: si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. ¿Veis? Si mi baja lira. Está haciendo aquí también, por otro lado, el mito de Orfeo. Si tuviese el poder de aplacar la naturaleza, pues lo que aplacaría también sería la fuerza de tu belleza, ¿no? Es decir, también tu frialdad. Entonces, fijaos cómo está utilizando la lira y como dice, si de mi baja lira. También con el doble sentido, porque dice son de lira, de instrumento musical, que es esa especie como de lira, de arpa que tocaban, ¿no? Los clásicos de la Grecia antigua, o también estrofa, es decir, que aquí veis instrumento musical, pero también va a ser a partir de ahora el nombre de esta estrofa. Pero no solamente la vemos aquí, la vemos en la poesía religiosa, en la mística y en la ascética. Por ejemplo, en Fray Luis lo vemos en la Oda a la vida retirada, que está toda escrita en liras. Por lo tanto, fijaos, cuando hemos visto de que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido, pues aquí si vais haciendo va saliendo 7A, 11B, 7A, es decir, son, en total tenemos aquí unas 17, unas 17 liras. Por eso decimos que la lira forma parte de la Oda. Es una estrofa que forma parte de la Oda. La Oda es una canción de alabanza, ¿no? Aquí alaba la vida retirada. Pero también, por ejemplo, la tenemos en la Oda al licenciado Juan de Grial, esta en la que se invita al estudio, o en la noche oscura de San Juan de la Cruz, en una noche oscura con ansias en amores inflamada. Allí también veis que está compuesta por liras, en este caso 8 liras, que componen esta canción, o bien oda. Entonces es muy importante que al comentar la lira vayáis ejemplificando también dónde la vamos viendo, ¿no? estas estrofas. También la lira en ocasiones puede ser de 6 versos, no de 5, entonces se llamaría un sesteto lira o lira de 6 versos. Por ejemplo, en San Juan, en la O llama de amor viva, si la vamos comentando, decís, ¿cómo puede ser? Esto de repente me sale de 6 versos, porque esta de llama de amor viva tenemos 6 versos. Entonces esto sería lo que se llamaría sesteto lira. La diferencia es que está hecho con 6 versos. Bien. Seguimos otro tipo, sería la silva. La silva es una serie poética. Así que la silva no vais a tener un ejemplo en los poemas que tenéis que leer. Es una serie poética de un número indeterminado de versos. Indeterminado quiere decir que la extensión es variable.
cuya única condición es que los versos que son endecasílabos y heptasílabos rimen en consonante, evitando que haya dos rimas seguidas. Es decir, que tendremos versos endecasílabos y versos heptasílabos, pero no os confundáis con la lira. La lira siempre es de 5 versos, o en ocasiones está que hemos visto de 6, pero aquí pues podemos tener más versos. También la estancia. La estancia es una estrofa que forma parte también de las canciones. Entonces es usada en las canciones, en las églogas renacentistas, pero era la estrofa más variable de la métrica italiana. Constaba de 2 partes, la primera de endecasílabos, en cambio la segunda se iban intercalando heptasílabos con endecasílabos. Por ejemplo, el de la égloga primera de Garcilaso, que utiliza estancias, pues tenemos A, B, C, B, A, C, todo esto con mayúscula, pues en la primera parte, todo en endecasílabos, en cambio la segunda, donde va intercalando, C, D, D, E, E, F, E, F, pero esto ya ha ido intercalando en decasílabos con heptasílabos. ¿De qué forma parte la estancia? De la canción. Entonces, si hablamos de la canción petrarquista, ya decimos que es una composición poética, porque es una canción petrarquista, al modo de Petrarca, compuesta por estancias. Las canciones de Garcilaso son composiciones de no más de 4 o 5 estancias de 13 versos, a excepción de la canción quinta, esta que está compuesta en liras. Y esta, por ejemplo, la utiliza Garcilaso en su égloga primera. Ahora hablaré un poquito de las églogas, porque aunque no entra como tal en la antología poética, después resulta que en ocasiones en selectividad han preguntado los géneros poéticos de la poesía de Garcilaso de la Vega. Con lo cual, si solo habéis leído la Oda y los sonetos, no vais a hablar de más. Entonces, para centrar un poquito que sí se podría hablar de más, pues para empezar, todos los géneros poéticos garcilasianos son de origen italiano o clásico, por tanto de origen culto. Entonces, los sonetos, que lo que hemos visto son unos 40 sonetos, las canciones petrarquistas, que son 4, que forman parte de un cancionero amoroso con ingredientes petrarquistas, mitológicos, de la poesía de cancionero, incluso de la lírica peninsular de Osias Marc. También las 3 églogas que no hemos leído, pero que son égloga primera, égloga segunda, égloga tercera. La égloga primera en estancias, la égloga segunda en octavas reales y la égloga tercera en tercetos encadenados. Aquí, por ejemplo, la égloga primera, los pastores Salicio y Nemoroso expresan sus quejas en una naturaleza dulce y bucólica, y que representarían 2 momentos de la vida de Garcilaso. En un caso, un pastor que se lamenta de la indiferencia de ella y en otro caso de la muerte. Por lo tanto, volvemos a esto que dijimos de Isabel Freire y de Petrarca, ¿no? Invita y morte de Laura. La égloga 2, que es un poema que recoge la historia de los desgraciados amores de Albanio y Camila. Y la égloga 3, que en medio de una naturaleza bucólica, 4 ninfas tejen unos tapices con historias trágicas, mitológicas, hasta que en la última hay una ninfa que ha muerto. Es Nemoroso y Elisa, y entonces Nemoroso está lamentando la muerte de esta ninfa que está también bordándose en ese tapiz, que podía ser la propia Isabel Freire. Entonces, fijaos que son los casos mitológicos y luego la ejemplificación, digamos, y luego el caso, digamos, real, elevado a la categoría de mito a través de la muerte de esta ninfa, que acaba siendo también como alguien también mitológico. Entonces esto, por tanto, habría que comentarlo. Y otros géneros clásicos italianos que toma Garcilaso son 2 elegías, para que la elegía es el lamento por la muerte de algún ser querido, la oda a la flor de nido, que lo hemos visto donde se introduce la lira, y una epístola a Boscán. Una epístola es una carta dirigida a su amigo Boscán. Entonces, con esto sí que completar los géneros poéticos de Garcilaso de la Vega, para no decir solamente lo que hemos leído de la antología, que serían los sonetos y la oda a la flor de nido, sino que también tiene pues elegías, églogas, para ampliar bien este corpus poético de Garcilaso de la Vega, que sabéis que he dicho pues que era un humanista que representa al hombre de armas y letras, que fue un poeta de corte, porque estaba en la corte de Carlos V, y que también fue no solo cortesano, sino guerrero, porque murió en una fortaleza en Francia, en la lucha, y por tanto representa el claro humanista de letras, pero también de armas. Y como es muy importante para la introducción de la lírica
aunque vivió poco, muy poco, pero fijaos que Corpus Poético también escribió siguiendo toda esta lírica petrarquista. Esto lo podéis también poner en una introducción de cualquiera de los poemas, o también incluso hablar aquí, porque es el introductor, ¿no?, de toda esta nueva métrica que desplaza, digamos, el octosílabo en favor del endecasílabo. Esto también comentarlo en este aspecto. Y haremos otro vídeo. Seguimos.